El día del perdón es para hacer al pueblo, a los ministerios, al sacerdote, a los levitas y al sumo sacerdote justo. Este es un día de obediencia. Dios mismo le dice a sus ministerios y al pueblo qué es lo que Él quiere que el pueblo haga para que éste sea redimido. Dios mismo le explica al pueblo qué es lo que quiere el Señor. Hay un orden que los ministerios de Dios tienen que seguir para poder trabajar para Dios. Todo aquel que desobedezca la ley de Jehová será destituido. Va a ser destituido de la obra de Dios. Dios nos dice y Dios nos muestra. Dios nos dice y Dios nos muestra, Dios nos da características de Él. Una de ellas decía la justicia. Vivir de acuerdo con la palabra de Dios, con su ley. Esto implica ser justo. Esto hace que el hombre tenga la semejanza de Dios. La semejanza del Maestro, la semejanza de Dios, la podemos ver a través de la palabra. La imagen que Dios le dio al hombre es la imagen que está escrita a través de la palabra de Dios. Cuando el ser humano desobedece la palabra de Dios, no camina bajo la imagen de Dios, camina bajo la imagen de Satanás. Dios nos muestra y Dios nos revela a través de su palabra hombres que caminaron fuera de la ordenanza de Dios. Estos hombres como Caín, como Datán y Abirán, estos hombres caminaron por la esencia de Satanás. Dios tiene una sola esencia y es que Él es justo. Él es amor. Dios nos muestra qué es lo que Él quiere de sus ministerios, qué es lo que Él quiere del pueblo, del hombre. Es que sea justo. La justicia es un atributo de Dios. La justicia es un atributo del Señor. Maravilloso es Dios. Y nos dice Dios nos dice que el día en el cual Él quiere que el pueblo y sus ministerios le creen un servicio, este día el hombre tiene que llegar a la casa del Señor. El pueblo, los ministerios tienen que llegar a la casa del Señor muertos a la carne. Para que esto suceda, el ser humano tiene que caminar bajo obediencia. Dios le dice que ese día no hay trabajo. Dios le dice que se tiene que separar para Él. Dios le pide que crucifique su carne. Dios le pide al hombre que crucifique su carne. Dios mismo direcciona, Dios mismo capacita y Dios mismo le dice al hombre que Él llama a trabajar en su obra, qué es lo que éste tiene que hacer para Él en su casa y en sus altares. Nadie puede llegar a la casa del Señor a tomar decisiones propias. La palabra de Dios nos muestra y nos revela de qué manera Satanás está operando para estos tiempos de apostasía. Es con gran engaño de iniquidad. Dios nos dice que para estos tiempos Satanás tiene una manifestación. Esta manifestación es espiritual. Satanás para estos tiempos hace milagros, hace prodigios engañosos con los cuales engaña al hombre.
¿Qué muestra y qué revela? ¿Qué le dice al pueblo? ¿Qué le dice al hombre? ¿Qué le dice a los ministerios de Dios? Que Dios está haciendo milagros y prodigios. Es cuando el hombre obedece a la ley de Jehová. Obedece a lo que Dios dice. Estamos viviendo en tiempos de apostasía. Tiempos en los cuales Dios dice que quien tiene una autoridad es Satanás. La bestia, nos dice la palabra del Señor, hizo todo cuanto quiso y prosperó. Todo lo que la bestia hace a nivel de naciones para estos tiempos de apostasía, lo hace en lo espiritual. Todo lo que la bestia hace para estos tiempos de apostasía, lo hace en lo espiritual. Dios nos dice, Dios nos revela a través de su palabra que sus ministerios tienen que hacer en su casa y en su altar. Según el ministerio que Dios le entregó al hombre, el hombre tiene que trabajar en la obra del Señor. Todo ministerio está llamado a negarse a sí mismo el día del perdón. El concepto espiritual que nos lleva a negarnos a nosotros mismos es el escuchar la palabra del Señor. Lo primero que el ser humano tiene que tener es obediencia. Lo primero que el ser humano llamado por Dios tiene que hacer es cargar su cruz y seguir al Maestro. De otra manera, no va a poder negarse a sí mismo. No va a poder negarse a sí mismo. Maravilloso es el Señor. Negarse a sí mismo es renunciar a los apetitos personales para hacer la voluntad de Dios. Negarse a sí mismo es renunciar a los apetitos personales, a los deseos personales. Ningún ministerio puede ir a hacer en la obra del Señor lo que desea hacer en su corazón. Ningún ministerio puede inventar en la obra de Dios porque esta obra es de Dios. Cuando el hombre mira al hombre y lo sigue, cae bajo un espíritu de confusión. Dios llama a sus ministerios a seguir su palabra. Para estos tiempos de apostasía, Dios nos dice que el hombre seguiría al hombre y sería engañado. Dios mismo direcciona y capacita. Dios mismo le dice al hombre desde el comienzo del año, desde el primer mes del año, qué es lo que Él quiere que sus ministerios hagan. ¿Cuántos servicios al mes quiere Dios que el hombre le haga? ¿Qué Dios quiere que el hombre haga en su casa y en su altar? Dios le da al hombre el nombre de los servicios. Ningún ser humano está llamado a ponerle nombre a los servicios de Dios. Todo lo que Dios quiere que el hombre haga está establecido en el libro de la ley. Dios nos dice a través de su palabra que todo aquel que le quite o le añada a su palabra va a acarrear maldición para su vida. Esta maldición es espiritual. Todo aquel que le quite o le añada a la palabra de Dios va a acarrear maldición a su vida. Por tanto, nadie que Dios llama a trabajar en su obra puede inventar con los ministerios de Dios, con el altar de Dios,
con los objetos santos de Dios ni con el pueblo de Dios. Dios nos dice que Satanás para estos tiempos está operando con gran engaño de iniquidad. Satanás está operando con gran engaño de iniquidad. Los ministerios de Dios están llamados a seguir la palabra de Dios. Dios mismo los capacita. Dios mismo les entrega el ministerio que Él entiende que el ser humano puede dirigir o puede llevar. Dios mismo dirige y capacita sus ministerios.